Muy bien. Tenemos ya nuestra grabación. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a esta penúltima clase. Lo que logramos abordar en el transcurso de la misma nos va a servir para parte del examen final. Voy a compartir un contenido que tengo acá pendiente para poderlo trabajar. Ustedes me indican si tienen ahí a la vista el contenido, por favor. Buenas noches, Silic, lo tenemos. Muchas gracias. Muy bien, la última vez me parece que hablamos algo sobre la sociedad y el orden jurídico. Realmente es una cuestión de disculpen, compañeros, estoy aceptando más compañeros aún. Entonces, muy bien. La sociedad y el orden jurídico. Veamos que el orden jurídico, como hemos abordado en diferentes momentos de este curso, y en su relación con la sociedad, encontramos entonces que hay diferentes maneras en las cuales el orden jurídico efectivamente es consecuencia del orden social. Y en ese sentido, hay una mera discusión entre si toda norma surgió al mismo tiempo que la organización social, o resulta de que después de la organización social surgieron las normas como necesidad para regular estas diferentes relaciones que fueron acrecentándose con el hecho del aparecimiento de los grupos sociales. Muy bien. El desarrollo de las ideas, de las normas y todos sus elementos que generan instituciones ha sido un tema de discusión si las instituciones corresponden a la sociedad o la sociedad corresponde a las instituciones. En la última vez que pudimos platicar, recordemos que hablábamos en relación de que si las instituciones son reconocidas por las normas o son creadas. En ese sentido, con el ejemplo que les daba yo del matrimonio, de la familia, podemos tener una pequeña luz de lo que este concepto nos dice. Y es que la institución nos refiere a la existencia de una sociedad en un primer término como un grupo de individuos que tenían sus propias formas de vida y que al principio no fue necesario crear codificaciones que establecieran estas normas de vida. Nos vamos entonces al derecho natural, aquel en el cual cada individuo sabía su posición dentro de ese equipo de trabajo, ¿verdad? Que resultaban siendo los grupos sociales pequeños. Y posteriormente, pues, conforme fueron haciéndose más grandes los conglomerados, entonces fue necesario entonces ir codificando, ir creando documentos en los cuales se pudiera tener las reglas claras de la sociedad. Ahora bien, ¿en dónde nosotros podemos rastrear esta historia? En repetidas ocasiones les he dicho yo que el lugar donde resulta más fácil indagar en relación a la evolución de los grupos sociales es en la Biblia cristiana, judeo-cristiana.
Porque la Biblia judeocristiana, al ser un documento de la historia de Israel en una etapa determinada, nosotros vamos identificando cómo estos grupos se fueron organizando, esta pequeña sociedad se fue organizando y fue creando una serie de instituciones, una serie de figuras que los convirtieron en una sociedad o un país como es ahora. Por ejemplo, vemos cómo crearon primero una serie de 10 normas que fueron muy insuficientes para regular las diferentes actitudes humanas y entonces varios líderes de ellos fueron creando otras normas. Consecuentemente, hubo necesidad de solicitar y de tener un solo líder en el cual recayera la obligación y las directrices de ese grupo. Este mismo se dio cuenta que no podía juzgar las diferentes cuestiones que se daban en ese grupo social y se auxilió de otras personas y así nosotros podemos ir viendo desde un punto de vista social, desde un punto de vista sociológico, como un ejemplo de que la sociedad, de que el humano se fue desarrollando. Y que las instituciones en la mayoría de casos existen y que el derecho lo único que hizo fue reconocerlas. Lamentablemente hoy, en la actualidad, muchas instituciones se crean con un interés de ayudar o salvaguardar intereses económicos. Hoy hay instituciones o se crean instituciones o normas que lo que hacen es beneficiar a determinados grupos de poder y pues entonces el derecho con esta especialización que ha llegado a tener no resulta siendo un ejemplo, no podemos decir nosotros que es una consecuencia de la sociedad, sino que se va manifestando en para diferentes puntos, de acuerdo incluso a la dinámica internacional en la cual como sociedad nosotros nos vemos envueltos y como sociedad tenemos que cumplir con acuerdos y dictámenes internacionales a los cuales este país se compromete. No cualquier grupo de individuos constituye una sociedad, sino que es necesario que para que estos grupos sean realmente identificados como grupos sociales, tienen que tener también una conducta social. En ese sentido, yo me recuerdo de los diferentes grupitos que se fueron formando en las islas del Caribe durante el tiempo en el cual tanto España como Inglaterra, Francia, los Países Bajos, entre otros, Portugal, estuvieron con colonias o con extensiones de sus reinos por acá. Por ejemplo, en Jamaica habían varios grupos que se dedicaban a asaltar las caravanas que llevaban el oro y la plata que era extraída de los territorios que dominaba España. A eso es lo que se refiere acá el autor. No cualquier grupo se puede denominar un grupo social. Porque estos grupitos, estos pueblos que existían en esas islas, en diferentes islas del Caribe, su función no era una convivencia social, su función era crear equipos, crear grupos delincuenciales que se dedicaban a la piratería. Por eso es que para que un grupo social o un conglomerado social se denomine social, debe tener una organización social, un interés de convivir socialmente, de tener sus propias cualidades, tener una estructura en la cual se respeten una autoridad, que haya cierta estructuración e incluso que haya una estructuración incluso de diferentes clases sociales. Entonces, compañeros, el derecho no solo constituye uno de los modos de manifestación del ordenamiento, sino contribuye a una unificación de estos grupos. ¿Por qué? Porque a través de las normas vamos a nosotros encontrar
una sola teoría, una sola forma de vida, una sola concepción, una sola filosofía de convivencia social. Por eso es que el derecho y el ordenamiento jurídico, acá implícitamente o explícitamente, nosotros encontramos que hay una defensa del pluralismo jurídico. El Estado, entonces, que posee el monopolio de la producción jurídica a través de los congresos y de las iniciativas que tienen diferentes instituciones del Estado, en el caso de Guatemala, este pluralismo jurídico y esta postura de negación de que el Estado tiene el monopolio nos va a llevar en la actualidad a entender que en realidad el ciudadano es el que puede y el que debe hacer las propuestas reales que vengan a hacer cambios sustanciales en la administración del Estado, en la administración de esas sociedades especializadas en las cuales nosotros nos vemos inmiscuidos hoy, porque no somos parte de esta sociedad, de este Estado, porque nosotros hubiésemos querido. En esto me recuerdo y les traigo a colación el contrato social, ¿verdad? Que el contrato social, como fue planteado desde el principio, la idea del contrato social era que la sociedad se ponía de acuerdo y hacía un contrato con el Estado. Pero este contrato social, en la actualidad es muy difícil de que se vea reflejado la postura de los diferentes grupos sociales, porque existe intereses y existe una dinámica en los estados en las que al final de cuentas los congresos van a rendirle cuentas, perdón por la redundancia, a los entes organizados que ellos representan. Y son algunos nada más representantes que vienen y van a hacer una lucha genuina en favor de las mayorías. Entonces, lo que Rocío nos propuso a través de un contrato social, en la actualidad es poco efectivo. Solo mediante grandes cambios, grandes reformas que se puedan hacer de toda la infraestructura jurídica de un país, reformas que sean consecuencia de la realidad de esos países y que vengan a contribuir al desarrollo de esos países. Pero cuando digo el desarrollo, me refiero a un desarrollo auténticamente colectivo. Solo eso va a permitir entonces que exista un auténtico contrato social representado en la Carta Magna. De lo contrario, simple y sencillamente es un contrato de adhesión, se pudiera hablar en un símil del derecho mercantil, en el cual el contrato de adhesión, como por ejemplo el de Internet o el de Claro, por decirles una marca, Claro les ofrece a ustedes un servicio y ustedes cuando firman no van a plasmar nada que ustedes quieran incorporar al contrato. Únicamente se van a acoplar a lo que ellos les están pidiendo, al tipo de servicio, a la cantidad de servicio que se les va a dar, al monto que ustedes están comprometiendo a pagar. Entonces, no hay ningún tipo de aporte por parte de la persona que está asumiendo esa responsabilidad. De igual forma, entonces, hoy por hoy, las constituciones no representan las realidades nacionales en muchos casos, entonces no se puede hablar de un contrato social. En conclusión, compañeros, el ordenamiento jurídico es un concepto que aterriza en una serie de lineamientos de diferente procedencia, que se configuran reglas, normas, leyes. También se considera que el Estado no es el único edificador del ordenamiento jurídico, sino que es consecuencia de un conglomerado, que le dan un acabado tal y cómo se conoce dependiendo de la sociedad. Y es que esta es la realidad, compañeros. Nosotros en Guatemala somos muy escépticos de los cambios que realmente podemos hacer a nivel macro del país. Entonces, como estudiantes, como ciudadanos, tenemos que tener bien en claro que el Estado es consecuencia de un conglomerado. Y como consecuencia del conglomerado, el conglomerado tiene el poder. Pero hay que saberlo ejercer de acuerdo con las reglas democráticas que los estados tienen. En cuanto a las sanciones sociales,
Las sanciones sociales, compañeros, son reglas que la mayoría de las personas llevan a cabo todos los días. Usar ropa, llegar a tiempo a sus casas, dormir en una cama, comer en con cubiertos, que se les llaman habitualmente. Estas sanciones ayudan a reforzar el sistema de valores de la sociedad. Mantienen creencias comunes sobre lo que es correcto y es incorrecto. Por lo tanto, no podemos esperar nosotros que la forma de vestir que se usa en Guatemala, ni siquiera en Jalapa, pueda ser parecida a la que se usa en algún otro departamento. Estas sanciones y estos valores sociales van a depender de cada grupo. Entonces, las sanciones pueden ser positivas o negativas, pueden existir físicas, psicológicas, y pueden haber formales e informales, dependiendo, ¿verdad?, de los grados y dependiendo de la intimidad que tenga este tipo de sanción. Las sociedades complejas, en sociedades complejas, los valores sociales frecuentemente se convierten en leyes. Esta debería de ser la lógica en la creación de normas, que los valores sociales deberían de convertirse en leyes. En el entendido que al inicio el derecho es natural, es genuinamente social, y posteriormente se va transformando en algo más técnico, en algo más estructurado, que viene a generalizar, que viene a uniformar ideologías. Las normas sociales son tradicionales, costumbres y leyes. Las tradiciones son la etiqueta y las costumbres de una cultura son importantes en una forma crítica para una sociedad como un todo. Por lo tanto, respetar a los mayores, por ejemplo, estar tranquilo durante las noches son cuestiones de tradiciones. Muchas veces nosotros crecemos en diferentes lugares y cuando nos trasladamos a otros pueblos, resulta que las costumbres que en esos lugares los ven como normales, para nosotros son o nos resultan demasiado fuertes. Las costumbres son reglas de comportamiento en donde la violación podría afectar la estabilidad de una sociedad. Entonces acá encontramos que robar, matar, incendiar casas, hacer trampas en los parciales, en los finales, ¿verdad? Mentir. Todas estas forman parte, de las costumbres y donde surgen las sanciones. Cuando la sociedad aplica una sanción positiva, significa que los controles sociales son exitosos. Entonces, que sea positivo no quiere decir que sea bonito, ¿verdad? O que sea agradable para la persona, sino que quiere decir que efectivamente se cumple. Como es la positividad de la ley, por ejemplo. Un comportamiento deseado, por lo tanto, es recompensado. En este caso, entonces, compañeros, vemos cómo la sanción positiva va a ser aquella que tiene un resultado exitoso. Mientras que las positivas y las negativas van a ser una combinación en la cual los comportamientos correctos van a estimular a las sanciones positivas que refuerzan el comportamiento a través de la alabanza y las recompensas. Y un comportamiento incorrecto, que serían las negativas, van a venir lo voy a marcar acá, pueden ser ligeras o severas, físicas o psicológicas, dependiendo de las circunstancias. En esto, por ejemplo, nosotros podemos ver en las sanciones que se aplican en el derecho consuetudinario muy presente en el occidente del país, en donde vemos cómo habitualmente, posiblemente, ¿verdad?, a muchos nos resultan muy ligeras las sanciones, ¿verdad? Sin embargo, el desterrar a una persona de su comunidad y que ya no pueda regresar, puede entrar dentro de una sanción psicológica, ajá. Esto puede provocar un daño no solo a este individuo, sino a su propia familia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender en cuanto a las sanciones sociales, que son muy diferentes a las que nosotros vemos en un código, en una estructuración de normas positivas, sin embargo, que sí tienen una consecuencia y que esta consecuencia muchas veces es aún más fuerte que la consecuencia dentro del ordenamiento jurídico positivo de un país.
Mientras que las sanciones físicas pueden traer placer o dolor, placer en el sentido de dar una recompensa o un dolor en el sentido de aplicar, por ejemplo, los golpes que se les dan a las personas en el área de Occidente. Nosotros podemos ver también que las sanciones psicológicas tratan de sentimientos, emociones de una persona al no poder regresar al lugar en donde creció, en donde ha vivido. Este elemento, miren compañeros, es muy importante en cuanto a las sanciones sociales, la vergüenza, que es una sanción psicológica y que el objetivo es reprimir un comportamiento agresivo poco deseable. Entonces, toda sanción lo que busca, no, fíjense que no es, la sanción en realidad no es vengarse de la persona que ha cometido una falta en contra de los compañeros, en contra de los demás ciudadanos. El objetivo de la sanción es evitar que esto poco a poco se vaya generalizando y los valores y todo aquello por lo que la sociedad ha luchado por muchos años se pierde. Entonces lo que se busca en definitiva es sentar precedentes y evitar que esto se normalice y con la normalización perder, ¿verdad? Aquellos valores deseables que una sociedad ha tenido por muchos años. Pensando en las sanciones, vamos a llegar a lo que se denomina control social. ¿Qué es un control social? El control social es una serie de medidas, valores y acciones implementados para asegurar el orden de una sociedad. Esto es, al control social se pueden asegurar con diferentes tipos de medidas y enfoques. Pueden haber medidas persuasivas y psicológicas de asegurar el orden, como también medidas más directas y violentas. Cuando hablamos de control social, no nos estamos refiriendo nada más a las sanciones sociales. El control social ya va incorporado también las normas, las penas, las faltas, las multas y todo aquello que forma parte del control que va a implementar. ¿Quién? Aquí se lo voy a agregar desde el punto de vista del Estado. Para poder asegurar el cierto nivel de orden en una sociedad, las autoridades van a recurrir a un control social. ¿Con base en qué? En el poder que tiene el Estado de aplicar sanciones, de aplicar penas y de aplicar diferentes formas de coerción. Se destacan, ¿verdad?, las normas sociales a las que todos los habitantes deben someterse y actuar en base a las mismas. Por ejemplo, las mascarillas. Eso es un tema muy nuevo en nuestra sociedad, es algo inaudito y que sin duda alguna va a dejar un precedente en relación de las normas sanitarias que cuando yo estudiaba, o estaba ahí donde ustedes están hoy, realmente estas normas resultaban quizá obsoletas, o decía o pensábamos en su momento que no eran parte importante de nuestra sociedad. Sin embargo, ya ven cómo el derecho puede normar todo aquello que resulte incluso inaudito. Entonces, compañeros, cuando alguien no respeta estas reglas, deberá ser castigado de alguna manera acorde a la agresión. Realmente la palabra castigo es algo que se utiliza. Sin embargo, debiéramos de entender que el castigo, al final de cuentas, no es otra cosa que un reproche que la sociedad le hace a una persona que no sabe comportarse de acuerdo a los valores, principios y formas de vida que existen. Entonces, dentro de la sociedad hay instituciones que se encargan de implementar y velar por el cumplimiento de esas reglas sociales. Y a partir de todas esas reglas sociales y leyes jurídicas son supervisadas para poder pactar, dice acá, castigos en caso de no ser cumplidos. ¿Qué son los castigos? Sea el nombre que le quieran dar de acuerdo a las teorías, de acuerdo a las diferentes maneras de nominar, al final de cuentas, la privación de libertad es un castigo. Una multa es un castigo. Efectuar diferentes
actividades sociales en beneficio de la sociedad, es un castigo, es una sanción. Entonces, estos castigos se representan en forma de sanciones que pueden ir desde multas, en el caso de las faltas, hasta la privación de libertad. Puede suceder, por ejemplo, integrando las multas y la privación de libertad, de que una persona bajo efectos de licor, de que una persona que ande conduciendo un vehículo puede producir una consecuencia jurídica. Y si no es muy grave, pues entonces va a entrar dentro de las faltas y por tanto se le va a aplicar una multa. Pero si esta persona está bajo efectos de licor, por ejemplo, ya allí pasa a otro nivel de, de sanción tanto social, ¿verdad? Como en relación a las normas que están en este momento activas en Guatemala. Que puede ser incluso una privación de libertad si las consecuencias que resulten de su ebriedad son suficientemente graves como para poderlo sancionar de esta naturaleza. Pero también existen otras formas de mantener el orden de la sociedad. ¿Cuáles son? Y miren, aquí aparece algo que Marx había hablado durante muchos años, la religión. Esto es un tipo de control social. Este tipo de control social, compañeros, permite, en muchos casos, que exista en la sociedad temores que hacen que no reaccionen a diferentes situaciones y a partir de ahí vamos a tener nosotros todo un ejército, ¿verdad? Vamos a tener todo un ejército que va a permitir que la sociedad se mantenga en un estado de pasividad ante las autoridades. Es interesante cómo en las grandes culturas, si nosotros regresamos y hacemos un pequeño análisis, en las culturas americanas, disculpen compañeros, estoy revisando acá. En las culturas americanas, europeas y también asiáticas, en fin, del mundo entero, vamos a encontrar nosotros que existe dentro de la categoría de funcionarios los sacerdotes. ¿Y por qué sucede esto? Porque desde tiempos inmemoriales, el temor que se infunde a través de la religión resulta siendo muy importante para poder mantener un control de la sociedad y la explosión que hubo de las diferentes formas de comunicación ha creado le ha creado un daño tan grande a los grupos religiosos que no se había visto algo igual quizá desde la gran reforma que se hizo allá por los 1500 con el movimiento de Lutero. Pero el daño que se le ha infringido a la religión ha sido porque lamentablemente muchas personas que se dedican a esto no lo hacen con un sentido genuino de servicio, sino de servirse. Entonces la religión ha perdido mucho espacio dentro de la sociedad y a pesar de ser una forma de mantener control de la sociedad que no es precisamente violento, sí ha perdido mucha credibilidad. Aparte de que hay movimientos muy grandes, de que hay movimientos en el mundo que están luchando para que la religión no sea tomada en cuenta como un referente de conciencia. Las diferentes religiones tienen un código de conducta y estos códigos de conducta van enfocados a esto, miren compañeros, a ser una buena persona. Y es que resulta que en la sociedad muchas veces es muy importante ser una buena persona, al menos a nivel social. En una sociedad entonces, cuando hay algún tipo de religión, es común que las personas se guíen en base o con base en valores. Hay un lugar ahí por Chimaltenango que es muy famoso, que lo promocionan mucho,
donde aparentemente las personas pertenecen a cierta denominación religiosa y ahí no hay lugares de expendio de alcohol. Entonces, a eso lo que se le puede denominar es un ejemplo de un control social que no va a ser no va a ser violento, no va a ser coercitivo como el que el Estado utiliza a través de las de las multas y de las sanciones de privación. A nivel cultural también hay medidas que buscan que haya un orden social. ¿Y cuáles son esas cuestiones culturales? Las costumbres. También los medios de comunicación tienen mucho que ver en el control de la sociedad. Ya en el curso de comunicación que tuvimos la oportunidad de compartir hace algún tiempo, recordábamos cómo los mass media o los medios de masas modifican la voluntad de las personas y en ese momento me recuerdo yo que era tiempo de elecciones y mirábamos cómo los medios de comunicación, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que normarlos porque se convertía en un gran botín, ¿verdad? Para hacer inversión para las elecciones y era a todo nivel, desde un municipio pequeño hasta la presidencia. Entonces, los medios de comunicación, aparte que es un poder nuevo, es un cuarto poder, vemos cómo también puede modificar y puede ser muy importante en cuanto a la cuestión del control social. Y los medios de control social, compañeros, que podemos nosotros ver, están los formales, en principio, y estos formales vamos a encontrar leyes, estatutos, ¿verdad? Se llaman formales porque tienen toda una infraestructura para la creación de los mismos. Tienen comportamientos no deseados, establecen tipos, por ejemplo, en el caso penal se establecen tipos y verbos rectores, como se les dice ahí, ¿verdad? Que una vez se vaya a cometer el ilícito y se cumpla con cada uno los requisitos que el ilícito, que la norma establece, pues entonces se encuadra la acción al tipo penal y por tanto existe un delito. Entonces estos son los formales. ¿Y cuáles son las medidas que tiene? Son medidas coactivas, coercitivas, sanciones, castigos, ¿verdad? Formas como la sociedad se defiende de las personas que no pueden. Sin embargo, con las teorías de que el sistema de privados de libertad y todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, que tiene que ser reformador, reeducativo, que debe devolver a la sociedad a una persona con altos valores y que la sociedad misma, al tener mucha culpa en cuanto a la producción de individuos indeseables, también se debe preocupar por la reforma de estos mismos y que se conviertan y que estos castigos o privaciones les sirvan de reflexión al individuo y cuando regrese a la sociedad sea una persona diferente. Esos son los ideales, esas son las filosofías. Sin embargo, lamentablemente, ni aún en países muy desarrollados se ha logrado hacer un convencimiento pleno del individuo que tiene problemas a nivel jurídico. Pero sí, en algunos países del área norte de Europa, hoy por hoy, por ejemplo, ya centros de privación de libertad no están utilizando. Y no los están utilizando porque el primer responsable de que una persona tenga actitudes negativas para la sociedad son las familias. Entonces, cuando a una persona le correspondiera, por ejemplo, una privación de libertad por unos 4, 5, 10 años, 6 años, lo que hacen es que les colocan un dispositivo especial y que se quede en su casa, ¿verdad? Que lo cuiden su familia, que le den de comer ellos, que el riesgo lo tomen sus familiares. Si fuese, por ejemplo, una persona que tiene episodios violentos, pues entonces se va con su familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la sociedad en general no debe ni tendría por qué estar sosteniendo a personas con este tipo de situaciones. Sobre todo si muchas veces provienen de familias que económicamente tienen la capacidad
de poderlos mantener. Entonces, pienso yo que es una buena medida, sin embargo, lamentablemente, culturalmente no se aplica a nosotros. Pero posiblemente, ¿verdad? En algunos años, pocos o muchos, pudiéramos llegar a ese nivel cultural en el cual las privaciones de libertad, las sanciones o castigos, ya no se tendrían que hacer en centros de reclusión, que al final de cuentas terminan siendo en este momento escuelas de especialización para delincuentes, sino pues tendrían que ser en lugares donde efectivamente sus familias tendrían que cargar con ellos. También encontramos medios informales. Y los medios informales, compañeros, son aquellos que dicen que tipo de medidas que no se encuentran plasmados en la ley. Entonces, ¿cuáles van a ser estas? Veamos. Los más comunes son la educación, las normas morales, los medios de comunicación. Todo esto va a entrar en el examen, por supuesto, compañeros. De paso, les quiero comentar que el examen debe de ser un examen que sea acorde a un examen final y lo que ustedes van a desarrollar en ese examen final también tiene que ser acorde a estudiantes del cuarto semestre, la carrera de Derecho. Después de todos los análisis que hicimos durante este semestre de la sociología, de sus características, de sus ramificaciones, de las relaciones con otras ciencias, de las especializaciones que ha tenido, de la misma criminología como representación de la sociedad y consecuencia de la misma, y el estudio que hace la sociología de la misma, y la creación de la nueva ciencia, que es la criminología, tendremos nosotros entonces que desarrollar un examen que represente efectivamente que hemos encontrado otros niveles de análisis y que podemos nosotros entonces expresar a nivel público todo lo que tiene que ver con estos temas que hemos conversado. Por eso es que es importante que le pongamos atención a todo eso y veamos que el primer medio de control informal es la educación. Fíjense que en la colonia, en Guatemala, siempre hubo un recelo porque la educación no la manejaran los sacerdotes, los padres. ¿Y por qué era eso? ¿Sí? Disculpe, como dijo que iba a suspender iba a ser como un intermedio o algo así, o ya no, o Ya no me entendí. regaló tiempo libre la plataforma. Entonces suspendamos el cafecito que tenían hirviendo, sigámosle. Gracias, Gracias. muchas gracias, Boris, muy amable. Fíjense que la educación era muy importante para los criollos en la colonia y en la época republicana. No sé si en alguna clase les han dicho a ustedes que Guatemala estuvo en la época colonial hasta 1821, de 1821 hasta 1944, que se dio la Revolución de Octubre. Fue una época republicana y después de esa época republicana, pues hemos venido buscando la forma de ser una democracia. Entonces, durante la colonia y la época republicana, los principios entre 1821 y 1930, que se estuvieron peleando, ¿verdad? Los criollos en Guatemala entre liberales y conservadores, la educación era muy importante. Pero era muy importante porque la misma educación tendría que ver con las normas morales. Y a consecuencia de las normas morales, la misma educación iba a permitir, imagínense ustedes, hacer esos cambios iba a permitir que también los medios de comunicación tuvieran influencia, porque yo puedo tener un medio de comunicación que tenga diferentes ideologías, pero si a nivel educativo la sociedad no lo va a aceptar y sus normas morales no se los permiten, no va a servir de nada, mi canal no va a servir. Por eso es que la educación, en principio fueron expulsados diferentes órdenes religiosas y posteriormente, no sé si ustedes, supongo que ya lo han hecho, se han dado cuenta que la Universidad de San Carlos tuvo diferentes etapas y episodios donde incluso llegó a ser la universidad de ese presidente demente que existía, eh, este que era de Quetzaltenango, Manuel Estrada Cabrera, que llegó al punto de que él extendía los títulos y los extendía en nombre propio, no siendo nada la universidad. Entonces, la educación siempre ha sido uno de los medios más efectivos para mantener el control de las sociedades. Por eso es que es más importante en determinado momento invertir en educación que invertir en policías. Sale más barato.
Porque fíjense ustedes que invertimos en policías, hoy por hoy se está expandiendo el Ministerio Público, se está expandiendo el organismo judicial, la defensa pública penal se está haciendo cada vez más grande y esto debería de ser para nosotros como sociedad seña de que estamos perdiendo la batalla, porque no es consecuencia de que tengamos un crecimiento demográfico, nada más. Lo que debería crecer en el país serían los colegios, las escuelas, las instituciones, las universidades, los centros ni siquiera los centros de atención médica deberían de crecer, porque si un país se llena de centros de atención médica, quiere decir que hay mucha gente enferma. Entonces, compañeros, la educación siempre ha sido un medio de control y es muy importante y está clasificado como un medio informal. Las fuerzas normativas de los hechos, compañeros, perdón, acá vamos a hacer este es otro título. No quiere responder, dice, se cansó. La fuerza normativa de los hechos, esta fuerza normativa de los hechos tiene que ver porque crea normas sociales y particularmente las jurídicas. La fuerza normativa de los hechos, si nosotros analizamos el concepto, fuerza normativa de los hechos, nos percatamos que los hechos están en contra de la acción. Y la acción desde el punto de vista que toda acción es consecuencia de una voluntad y todo hecho es algo que está fuera de la voluntad. Porque el hecho es algo fortuito. Pero sin embargo, los hechos crean efectos jurídicos. Hoy por hoy, no sé si algunos de ustedes han visto un video que hay en YouTube, perdón, en las plataformas, en donde en Honduras, según parece, un río se está llevando un hato como de 15 o 20 vacas. Ese es un hecho de la naturaleza, sin embargo, está creando consecuencias jurídicas. Digamos que estas vaquitas eran prenda de perdón, no de Credit Chapín, digamos. Los habían dado, los habían puesto ahí en prenda y que al final iban a pagar el crédito con la leche que iban a dar las vacas. Eso es una consecuencia jurídica. Eso lo van a ver en mercantil más adelante. El asunto es que los hechos crean normas sociales y crean normas jurídicas. Y también son un medio de control social. ¿En qué consiste? Consiste, compañeros, que se advierte entonces que hay una relación entre la normativa de los hechos y el control social. La fuerza normativa de los hechos debe considerarse como una de las fuentes de una de las formas de control social, que es la normativa jurídica. La fuerza de los hechos está constituida por dos elementos, básicamente. La costumbre o la repetición, el conceptuto, ¿verdad? Y la conciencia producida. Aquí me está dando un error esto, permítame. Vamos a colocar así para que se vea bonito. La conciencia producida por esa repetición que se está dando. A eso es lo que se le llama la fuerza de los hechos. La reunión de estos dos elementos, la costumbre y el elemento de hecho, y la convicción de la obligatoriedad de lo que se repite mediante la costumbre, forma el derecho constitucional. Si nos damos cuenta, este concepto no lo habíamos visto desde este punto de vista hasta hoy. Por eso resulta importante que siempre se analice y se profundice en diferentes situaciones con la finalidad de que nuestra psiquis, ¿verdad?, vaya viendo los diferentes puntos de vista en diferentes temas y a partir de ahí creamos nuestros propios conceptos y creamos también nuestros propios nuestra propia forma de pensamiento y a la hora de que nosotros lo expresemos a nivel social, porque vean, acá no importa que ustedes lo hagan en un examen, realmente hasta cierto punto el examen solo es un requisito legal mediante los reglamentos y las leyes que tiene la universidad
para poderles dar a ustedes un soporte jurídico en el cual ustedes crearon, y como dicen los títulos, se sometieron a los diferentes exámenes y sustentaron las diferentes etapas para poder optar al título D. Pero no serviría de nada que ustedes hicieran todo este esfuerzo si al final de cuentas a nivel de la sociedad no saben explicar. Entonces el elemento de la repetición y la conciencia producida va a ser lo que va a crear el derecho consuetudinario. Y este derecho consuetudinario es una forma de control también. Y lo más interesante del derecho consuetudinario es que el derecho consuetudinario es algo que va a ser innato casi a las personas en determinado momento. Lo que sí es cierto, y hay que decirlo, es que no porque alguien repita constantemente algo, se convierte en derecho consuetudinario. Y ni tampoco por repetirlo constantemente va a ser una conciencia en él. Y les voy a colocar un ejemplo. Muchas personas que utilizan la mascarilla hoy por hoy no lo hacen por la conciencia de que van a tener problemas en el momento de que encuentren a una persona que está infectada. No, lo hacen porque la ley lo dice y porque si no les van a colocar una multa. Ahí no hay derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario no nace, crece cuando hay conciencia en la persona de que lo que está haciendo es porque así debe ser. En ese sentido, la costumbre y el derecho consuetudinario, los sociólogos y juristas han enfatizado que la fuerza de la costumbre es modeladora del derecho, lo que a mi criterio es correcto, porque en determinado momento muchas cosas que se llegan a los congresos, que se aplican en los países, son consecuencia de la costumbre. Y muchas costumbres que riñen con el derecho hacen que incluso el derecho no sea positivo, aunque esté vigente. Por eso es que esta afirmación, a mi parecer, es correcta. La validez del derecho, entonces, compañeros, se basa en la última instancia en un elemento psicológico. ¿Cómo va a ser eso que se va a basar en un elemento psicológico? La validez del derecho. Si nos recordamos en el poder y la autoridad, vamos a encontrar un símil de esta afirmación. Recordemos que para tener autoridad es necesario que nosotros es consecuencia de que para que alguien tenga autoridad debe ser reconocido como una autoridad. El poder lo ejerce cualquiera. Si no, miramos a los que llegan a la presidencia. El poder lo ejerce cualquiera. El respeto que se gana una persona para considerarlo una autoridad es otra cosa. Entonces, la ley es lo mismo. La convicción que se tenga de una fuerza obligatoria para el individuo, esa convicción, esa certeza, incluso la necesidad que así sea para la sociedad, le va a dar validez al derecho. La propiedad privada para todos, compañeros, es una necesidad y es una convicción de que exista. Y es una necesidad, es una fuerza obligatoria. Si no existe esa garantía para todos de que lo que produzca nuestro trabajo diario se convierta en propio y que tengamos la oportunidad de, por ejemplo, en cuanto a los bienes reales, de que tengamos la oportunidad de que en este país nos pertenezca una porción del terreno que ocupa el país y que eso sea respetado a cualquier nivel. Si esa convicción no existe en nuestra sociedad, si no existe ese elemento psicológico en el cual, en una cosa sencilla, por ejemplo, de que yo voy al cementerio y voy a acabar en cualquier lugar para poder colocar un difunto ahí, si no existe ni siquiera esa garantía, esa convicción de que si yo compro un pedazo, una parte, una porción de un cementerio para poder reposar cuando fallezca, entonces el derecho no vale.
debe de haber un elemento psicológico. Entonces la costumbre y el derecho consuetudinario va más allá de solo existir por costumbre. Debe existir también una fuerza de la misma sociedad a que esto sea efectivamente respetado. Ahora la fuerza normativa de los hechos para Jelinek dice que es la fuente más profunda del derecho. Entonces los hombres vienen a considerar sus modos tanto habituales como tradicionales de vida, no como simples hechos, sino como normas obligatorias. Vestirse, asearse, mantener una mente respetuosa en la vida pública. Hoy por hoy a nuestra cultura se nos está obligando a respetar a las mujeres, en el caso de los hombres, a que tengamos una mente menos sucia, que no veamos a las señoritas o las señoras o las mujeres en general de una forma totalmente sexual, que es algo que le va a costar mucho a la sociedad, pero sin embargo que es un buen camino para que en unos 40 o 50 años realmente la convivencia con las damas en la calle sea diferente. Porque lamentablemente hoy por hoy el acoso que puedan recibir las señoritas, las señoras, las mujeres en la calle, es algo que realmente es hasta cultural. Lamentablemente incluso está tan arraigado en nuestra cultura que incluso hay señoritas, señoras que les extraña cuando no se hace. Entonces, esos cambios son los que se deben convertir en normas obligatorias, en los cuales se debe de hacer un cambio realmente de ideología, de pensamientos para evolucionar y dejar atrás esos rezagos que tenemos todavía de sociedades primitivas. Por eso es que dice el INEC que, a nuestro juicio, influido por preocupaciones genéticas, estas preocupaciones conducen a buscar el origen del derecho en la sociedad primitiva. Aquí hay una cuestión. Entonces, compañeros, este autor lo que nos dice es que Jelinek compara la mente primitiva con la de un niño. El niño quiere que se vuelva a contar el cuento de manera idéntica a como se le contó la primera vez, utilizando las mismas palabras y frases. Quienes han estudiado para maestras de educación preprimaria saben de que muchas veces los niños necesitan que se les cuente lo mismo, porque no es porque no lo comprendan, sino porque es necesario para fortalecer sus cerebros. Entonces, iguales son las sociedades. Las sociedades necesitan en determinado momento repetir las mismas, aplicar las mismas normas, aplicar los mismos principios, recalcar en diferentes, incluso en sanciones penales, para que esta sociedad entienda y se convierta, ¿verdad? Y evolucione. Vamos a ver. La fuerza normativa del hábito y del derecho, aquí vemos cómo nos va cambiando la palabra de lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? De la costumbre, el concepto. Cambiamos la fuerza normativa del hábito, entendido el hábito como costumbre, ¿verdad? Porque si nosotros estamos habituados es porque es una costumbre en nosotros. Y el derecho nos muestra que todo hecho tiende por sí mismo a convertirse en derecho. Todo hecho. Entonces, en ese sentido, compañeros, cuando se logra establecer definitivamente en la realidad social, es decir, cuando se repite, cuando lleva una existencia relativamente permanente, no contingente ni transitoria, cuando forma parte ya del ADN de esa sociedad, cuando ya forma parte del ADN, entonces es cuando nosotros vemos cómo se convierte en derecho. Esa es la fuerza nominativa del derecho. Perdón, el título se llama La fuerza nominativa de los hechos, ¿verdad? En el derecho en nuestra sociedad. Aquí hay un tema que es bastante conocido por muchos, ¿verdad? Se ha tratado bastante, la economía y el derecho. Realmente en el país, en el mundo, en el planeta, no ha existido mayores cambios que no hayan sido desde el punto de vista económico. El derecho y la economía mantuvieron relaciones frías durante mucho tiempo,
Sin embargo, se fue acortando. Por ejemplo, los abogados del siglo XIX estaban más preocupados por cuestiones desde el punto de vista civil. ¿Por qué? Porque se entendía que en esa época, eh, para el derecho lo que más importaban eran esas materias. Las economías pues se manejaban desde el punto de vista puramente económico, la administración, la función. Fíjense que la especialización que ha tenido el derecho no es tan vieja, no es tan nueva. O sea, al principio del derecho siempre le ha interesado las penas y las relaciones entre los diferentes grupos sociales, pero, por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho, el derecho mercantil, que ha sido antiguísimo. Quizá el derecho mercantil ha sido uno de los derechos más antiguos, sin embargo, no se le miraba desde un punto de vista. Muchos de los documentos que existen en el derecho mercantil, hay unos que ni siquiera han cambiado a través de los siglos. Y bueno, fueron genios los que crearon ese tipo de documentos. En definitiva, vemos cómo en el siglo XIX, en un mundo casi rural, eh, aquí las relaciones que tenía el derecho con la economía eran otras y el derecho se dedicaba a otras cosas, pues otras cosas que eran más comunes. Sin embargo, con los cambios económicos del siglo XX, llevaron que los abogados se desempeñaran en otras esferas. Se aumentó la participación en las empresas, en la sociedad de todo tipo. Recordemos también que en esta época el derecho y los estados comenzaron a regular también a las empresas. ¿Y qué es lo que una empresa hace de primero cuando comienza a regularlo el Estado? Lo que busca es un abogado para que lo asesore, incluso a veces quiere que lo asesore desde el punto de vista eh, contable. ¿Por qué? Porque se entiende que el abogado maneja todos esos temas. Ustedes van a llevar, si no es que han llevado derecho financiero. ¿Y qué es lo que trata el derecho financiero? Todo lo que tiene que ver con la SAT, que tiene que ver con inversiones. Entonces, va a ser necesario que en algún momento el abogado se prepare y se vuelva, incluso en Guatemala hay firma de abogados que se dedican única y exclusivamente a lo empresarial, inscribir empresas, transformar empresas, ver todo lo que tiene con las cuestiones de las inversiones, los offshore, o sea, las empresas fuera de plaza, cuando son empresas internacionales que quieren venir a Guatemala a trabajar, cómo hacer inversiones en la Bolsa de Valores de Guatemala y en otros países, cómo asegurar los bienes, ¿verdad? Y las inversiones que se hacen, socios y sociedades, transformación de los mismos, qué sucede cuando se van los socios o cuando fallecen. Todo eso lo van a ver en derecho mercantil, sin embargo, es necesario que el abogado también se prepare porque el abogado no solo va a ver cuestiones penales y laborales y civil, familia, también tiene que ver cosas empresariales, cosas agrícolas, también hay muchas cuestiones a nivel del Estado. El abogado tiene si no saberlo, pues al menos tiene que tener las nociones suficientes como para dar respuesta. Por eso es que en los negocios, en el clima económico, cada vez fue abriéndose más y fue haciéndose necesario que el abogado se fuera especializando. Y eso hizo que también las mismas universidades, sobre todo las latinoamericanas, fueran abriendo los currículum para que fueran fortaleciéndose y formándose abogados que puedan incorporarse a este mundo laboral, porque al final de cuentas, compañeros, siendo honestos, todos estamos estudiando porque al final queremos salir al mercado laboral y ofrecer un servicio y que se nos paguen honorarios por eso. Y entre más y mejor sean los honorarios, pues gracias a Dios, ¿no? Por lo mismo, el derecho y la economía cada vez han estado más unidos. Es más, yo creo que las mismas universidades hoy por hoy deberían de tener algún curso en el cual enseñarnos a administrar los negocios, porque al final tener un bufete de compañeros es tener un negocio. Entonces, compañeros, la economía y el derecho, desde algunos puntos de vista, como eh, el derecho mercantil ha tenido mucha relación, también los abogados han tenido que mejorar, especializar y depende de los lugares donde vivan, ir encontrando diferentes conocimientos que les vayan permitiendo ser competentes. Entonces la economía se va abriendo cada vez al derecho y esto hace también que el mismo estudiante vaya incursionando en diferentes
diferentes materias que antes no eran propias. Por lo tanto, de acuerdo con el teorema de Coase, el derecho contemporáneo es sorprendentemente superfluo. Los individuos por sí solos y sin intervención del derecho pueden hacer la asignación más eficaz de los recursos productivos de la sociedad siempre y cuando los costos de transacción tiendan a cero. El derecho regulatorio, y es que esto es lo más importante porque el derecho y la economía están tan íntimamente ligados, es porque el derecho contemporáneo tiene que ser generador de estos costos de transacción y por tanto busca que las ineficiencias, ¿verdad?, sean controladas. Nosotros en Guatemala hemos, bueno, en el caso de mí y algunos compañeros que de ustedes, fuimos testigos de la quiebra de varios bancos y del rescate descarado que algunos presidentes hicieron de otros bancos que invirtieron mal el dinero a nivel internacional y se esfumó ese dinero, pues. Y al final de cuentas, un banco, el dinero no es de ellos, el dinero es de la gente que está ahí, del cuentaviente. Hay personas que todavía están en proceso con el Banco del Café, que fue un banco que quebró, y que hoy por hoy se han creado regulaciones que obligan a los bancos a tener un capital especial que cada día, de acuerdo al corte que se hace diario, dice la ley, se estableció en la ley, tienen que hacer unas transacciones al Banco de Guatemala para que a través de estas transacciones se vaya garantizando, ¿verdad?, al menos el capital que se le va a pagar a las personas en determinado momento si tienen que quebrar. Sin embargo, no va a ser raro que ustedes en algún momento sean testigos de la quiebra de alguna entidad financiera o de algún rescate, ¿verdad?, como se le llama a nivel macroeconómico, de alguna empresa o alguna entidad financiera que resulta siendo de mucha importancia para el país debido a que ahí tienen muchas inversiones. Lamentablemente, en economía eh, no hay, no hay, ¿verdad?, errores. Ahí si hay un error, pues hay una gran pérdida, y no solo es una pérdida para la misma empresa, sino para la misma sociedad, que en la mayoría de veces tiene inversiones que son pequeñas, porque para una economía tener una inversión, por ejemplo, de 1 millón, de 2 millones de quetzales es una inversión pequeña. Sin embargo, para muchas familias es consecuencia de muchos años de trabajo, incluso de generaciones. Y esto es lo que busca la integración de la economía con el derecho, de regular esas cuestiones y que no existan esos abusos que hay o que hubieron en cuanto al dinero que se era confiado a entidades financieras sobre todo, y que consecuencia de ello, pues existieron diferentes abusos y que hay muchas personas que quedaron totalmente desprotegidos. Por otro lado, estamos en una cuestión liberal, en una relación con un Estado liberal, así se identifica el Estado de Guatemala, un Estado democrático liberal, en donde hay libre mercado, pero que también por lo mismo que el libre mercado, el mismo derecho debe de garantizar este libre mercado. Los derechos de propiedad deben ser reforzados y consolidados dentro de una estrategia general para lograr el crecimiento económico. Eso es cierto. Cuando ustedes escuchen que Guatemala no da certeza jurídica, es precisamente por esto, porque aquí hay mucha invasión de terrenos, de fincas, y eso hace que no tenga competitividad el Estado. Y el derecho debe de garantizar, o sea, estamos desde un punto de vista civil, pero que se traduce al económico. Sin embargo, también es cierto que ese libre mercado este derecho liberal, al final de cuentas, muchos se convierte en falacias porque han existido ejemplos en donde no se ha cumplido. Fíjense que uno de los ejemplos que se me viene a la mente en este momento es de una empresa que se dedica a vender cemento. De acuerdo a los cálculos que hizo esta empresa que vende cemento, que es nacional, estableció, digamos, ¿verdad?, que cada bolsa de cemento salía en 30 quetzales. Y cuando la competencia que vino de otro país intentó hacer esa producción, estableció que no, que eran 50 quetzales. Y a través de un proceso jurídico que se hizo, la empresa nacional ganó. Sin embargo, la empresa nacional no dijo en algún momento de que
de que las extracciones que ellos hacían, los hacían en terrenos propios, que mucho de lo que ellos extraían era como consecuencia de acuerdos que hacían con diferentes comunidades, mientras que la empresa que venía de otro país, pues ellos era meramente una compra. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo este derecho liberal o Estado liberal muchas veces se queda en puras falacias. Pues entonces, compañeros, la economía tiene una relación muy importante y aquí les doy les dejo varios ejemplos en este documento que se los voy a enviar en unos minutos para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a llegar al punto del derecho y del poder. Esto ya lo habíamos conversado en otro momento, sin embargo, la guía programática nos hace referencia de que debemos de abordarlo nuevamente para cerrar el curso. Entiendo yo que debería ser para recalcar, ¿verdad? Y como cualquier trabajo, ¿verdad? Que se presenta y ustedes que los han hecho, recordemos que todo trabajo necesariamente tiene que presentar conclusiones. Entonces, como conclusión de este curso, ya hemos visto algunos temas del derecho constitucionario, del derecho y la economía, de las sanciones, del orden social, de la forma como mantener el orden social. Y ahora veamos el derecho del poder. Lamentablemente, en nuestras economías, en nuestras sociedades, con tan poca cultura democrática, el poder y el derecho ha sido algo que se ha utilizado para beneficiarse precisamente económicamente. Pero fíjense que desde el tiempo de los griegos hasta nuestras épocas, la relación entre el derecho y el poder ha sido sobre la reflexión de los fenómenos del poder. Y esto como tema central en cuanto a la filosofía jurídica y la política. Porque al final de cuentas, compañeros, cuando nosotros hablamos de derecho y poder, no nos estamos refiriendo a otra cosa que no sea esto, política. Es que la política, compañeros, es o debería ser el arte, ¿verdad?, de gobernar. Pero cuando nosotros hablamos de gobernar, no estamos hablando de otra cosa que de ejercer el poder. Y más que ejercer el poder debería ser de encontrarse con una forma adecuada de que a través del poder obtener la autoridad. Sin embargo, siempre ha habido detentadores que tienden a abusar del poder y lo hacen de modo tiránico. Para combatir el ejercicio tiránico del poder se propusieron diferentes mecanismos con el objeto de lograr que el poder se mantuviera dentro de ciertos límites. Precisamente una de las formas que se buscó para evitar esto fue crear, ¿verdad, Rocío? A través del contrato social y el aparecimiento de los tres poderes del Estado y los pesos y contrapesos que se hacen entre cada uno de ellos, es una forma de combatir la tiranía del poder. Héctor Fixamudio presenta ejemplos muy elocuentes. Uno de ellos es que en Esparta los reyes espartanos eran nobles con el fin de que se vigilaran recíprocamente y no pudiesen abusar de la autoridad que se les había conferido. ¿Por parte de quién, compañeros? Pueblo. O sea, ya desde la antigüedad existía esta noción de que el poder le pertenece al pueblo. Se crearon foros que eran vigilantes del ordenamiento constitucional. Vamos a hacer algo acá. Vamos a ir dividiendo para que. Fíjense que yo no quise hacer hoy presentaciones porque para mí me parece que resulta más apropiado hacerlo de esta naturaleza. Y así ustedes van siendo partícipes de todo este proceso. Entonces tenemos en Esparta. Esparta, con sus 300, con Leónidas. Ellos tenían reyes. No estamos hablando de un individuo, reyes. Y vean acá qué interesante. Ellos se vigilaban. Había una cuestión de contrapesos. En Atenas se crearon instituciones. Digamos que Atenas fue más allá que Esparta
Y Atenas lo que hizo fue que creó instituciones. O sea, hubo un análisis más profundo. Y estas instituciones restringían el poder, pero miren, pues, si bien es cierto, Atenas hizo una investigación, o sea, eso profundizó más, también creó más burocracia a través de esas instituciones. Porque al crear instituciones, naturalmente creó personas que estaban a cargo de esas instituciones. Entonces, las instituciones que se crearon, estos van a restringir el poder de los gobernantes. Y dentro de estas reglas, nosotros encontramos que habían reglas para la organización política, se llamaban nomoi, y que en conjunto formaban la politeia o constitución. Quitar esto acá. Las disposiciones extendidas en el eclesia o asamblea, ¿verdad? Que los ciudadanos denominados semismata dio lugar al reconocimiento de la primacía de las primeras sobre las segundas, es decir, de las reglas básicas que se les aplicaban y que eran las nomoi. Se establecieron instrumentos para evitar, miren, que la asamblea también expidiera disposiciones contrarias a los principios básicos. ¿Cuáles eran los principios básicos? Los nomoi, ¿verdad? Entonces, estos principios básicos, si nos damos cuenta, existía toda una serie de formas de mantener el poder bajo control. Estos mecanismos, dice, entre dichos mecanismos, había una cierta acción penal. Naturalmente para sancionar, ¿verdad? Cuando no se hiciera lo que era conveniente. Y en cualquier ciudadano podía ejercer en contra de otro que hubiera presentado una, miren, iniciativa de ley que hubiese sido aprobada por la asamblea o la eclesia, a pesar de ser contrario a los principios superiores. Dicho delito se tipificaba por el engaño del proponente a la asamblea, por medio de una proposición indebida. Entonces, compañeros, fíjense que todos estos principios es importante verlos, porque nosotros vemos acá, a través de estos ejemplos, cómo se ejercía originalmente la democracia, la demoskratos. Y es que no crean que cualquiera podría llegar a esas asambleas y que cualquiera podía tener esa acción penal. Solo eran aquellos ciudadanos, efectivamente. Y para ser un ciudadano, efectivamente, era necesario cumplir con ciertos requisitos. Roma, como consecuencia de Grecia, también copió mucho de lo que Grecia hacía. Y durante el imperio se concentraron todas las facultades en el emperador. Quizá Roma ha sido uno de los peores ejemplos de ejercer poder. Y lamentablemente en Roma muchas personas se ejemplifican y les gustaría ser césares, ¿verdad? En los países. Y esta fue la consecuencia de los emperadores. Miren, compañeros, abusos y excesos. Por lo que fue necesario que se creara en Roma una república. Y esta república, todos los funcionarios fueron dobles. Entonces, si nos damos cuenta, a pesar de la diferencia del tiempo entre Roma y Esparta, al final resultaron a la idea de Esparta, funcionarios dobles. Entonces aquí encontramos cuestores, ediles, censores, pretores y sobre todo cónsules, que podríamos decir que era un ejemplo, o sea, ellos hicieron una especie como de mix entre lo que hacía Esparta y lo que hacía Atenas. Sin embargo, básicamente regresaron a Esparta. Ahora veamos acá, lamentablemente esta duplicidad de poder
llevó a enfrentamientos, ¿verdad? Lamentablemente, por la visión, como el caso de los cónsules de Mario y Silva, Julio César y Pompeyo, que les invito a que los lean. Y se instauró entonces, cuando triunfaron, dictaduras. Se crearon tribunos de la plebe para defender los intereses populares, ¿verdad? Tribunos porque podían ir a la tribuna. ¿Y cuál era la tribuna? El hemiciclo, donde ellos podían ir y exponer. Como dice acá, tenían la facultad de impedir la aplicación, vean ustedes, impedir la aplicación de disposiciones legislativas contrarias a los intereses de la plebe. Diputado, ¿verdad? Y dar protección personal a los perseguidos por las autoridades. Es decir, ellos servían de defensa y de un contrapeso. Eran los ius auxili. Entonces, compañeros, vemos cómo el poder y el derecho poco a poco ha ido evolucionando. Cómo el poder siempre ha sido objeto de tentación para poder crear diferentes momentos, ¿verdad? A través del poder, diferentes beneficios, tanto para grupos como para individuos. Ya en la Edad Media se existía un derecho superior de carácter universal, que en ese momento era el derecho natural, ya que derivaba de la naturaleza humana y era un reflejo de la revelación de Dios, ¿verdad? Estamos en la propia, el propio proceso de enraizamiento de la Iglesia Católica. Y al ser esta superior a las leyes civiles, sobre todo que fueron propuestas por Roma, los propios monarcas se contemplaban por encima de las disposiciones legislativas, pero siempre sometidos a los preceptos del derecho natural. Aquí estamos hablando de la Edad Media, la Edad Oscura, donde había mucho problema. Recordemos que en estas etapas se creía que los gobernantes eran puestos por Dios, entonces, como eran puestos por Dios, ellos tenían la potestad divina de razonar. Bueno, compañeros, dejémoslo hasta acá. El día de mañana terminamos con esto, vamos en el proceso de evolución del poder y el derecho. Y que esto nos sirva para reflexionar, ¿verdad?, acerca de lo que nosotros como estudiantes del derecho nos interesa, porque muchas veces en conversaciones que tenemos, nosotros podemos aportar mucho a las personas que no les guste o no estudian el derecho en relación a la interpretación adecuada del poder y cómo efectivamente el poder es consecuencia de que o hay mucho interés del pueblo por saber cómo se ejerce ese poder, o cuando el pueblo realmente no se inmiscuye en la política, no se inmiscuye en el ejercicio del poder, le permite a estos tiranos ejercer el poder como ellos quieren y a consecuencia de eso tener esas catástrofes que como ciudadanos y particularmente en Guatemala hemos tenido. Entonces el día de mañana vamos a terminar con esto. Ustedes ven acá, en un momento se los voy a enviar. Luego vamos a ver lo que es el derecho y el poder, algunas consideraciones generales. Luego vamos a pasar a lo que tiene que ver con las funciones de los derechos, ¿verdad? En cuanto a la función de orientación y organización que tiene que tener el derecho, la función de integración y de control, a la de pacificación y resolución de conflictos. El derecho, compañeros, no sirve para sancionar a nadie, no sirve para castigar a nadie. El derecho debe resolver los conflictos. La función de limitación y legitimación de los poderes sociales, y quizá aquí es donde nosotros vamos a tener influencia, ¿verdad? ¿A ustedes les gusta tener influencia en la gente? Pues acá está. Cómo el derecho debe de legitimar el poder, pero también lo tiene que limitar. Y la función promocional de la justicia, el bienestar de los ciudadanos, que es lo que al final se busca a través del bien común, para aterrizar ya mañana a esta hora la sociología del delito
que es algo que nosotros ya vimos, y con esto la sociología del delito, cerrar, ¿verdad? Nuestro curso, ¿verdad? Ya mañana nos encontremos con el fin del curso. Les quiero agradecer por haber estado conmigo el día de hoy. Les quiero pedir, por favor, que encendamos nuestras cámaras para la foto respectiva, la penúltima foto, y así cumplamos con lo que nos corresponde el día de hoy. Qué gusto haber podido conversar con ustedes esta noche. Mañana ya pues vamos a terminar lo que tiene que ver con lo de este curso. Me parece que mucho pudimos hacer, ¿verdad? Y les agradezco a ustedes que hayan estado conmigo estos 6 meses virtuales. Por hoy es todo lo que tenemos que conversar. El examen ya mañana va a estar, ya tengo que pasar a coordinación, pero como vamos tan bien que me imagino que no están muy preocupados por él, ¿verdad? Entonces, que pasen la mejor de las noches, mucho gusto saludarles, mucho gusto verles. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, Lick. Lick. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches, que descansen. Vemos, Lick. Feliz noche. ¿Por qué, mi amor?